Ella es mi verdadera madre, dijo, mientras me eliminaba de sus fotos de graduación. Te crié durante 12 años, ¿y así es como me borras?, pregunté. No había espacio para ti, respondió. Así que corté cada dólar, los bloqueé a todos, y cuando ella vino pidiendo ayuda, le envié una transferencia de $1 titulada, que pague tu verdadera madre ahora. Ella es mi verdadera madre, sentenció, tecleando la pantalla del móvil como si eso lo explicara todo. Miré fijamente la foto que estaba publicando, ella, con toga y birrete blancos, de pie entre su madre biológica y su padre, mi marido. Yo también estuve allí ese día. Saqué la mitad de esas fotos. Pero en la versión que ella subió, yo no existía. Recortada. Borrada. Respiré hondo y pregunté, con la mayor calma que pude, te crié durante 12 años, ¿y así es como me borras? Ni se inmutó. Ni siquiera hizo una pausa. No había espacio para ti, dijo, con los pulgares deslizándose sobre la pantalla del teléfono. Me ardía la garganta, pero me negué a llorar delante de ella. Me di la vuelta y me alejé antes de que las palabras salieran demasiado crudas. No me siguió. Por supuesto que no lo hizo. Esa noche, me senté en el borde de la cama mientras mi marido roncaba a mi lado, felizmente ajeno a todo. Mi teléfono vibró. Era ella. ¿Me puedes ayudar con el alquiler de este mes? Estamos cortos. Me quedé mirando la pantalla. Luego abrí la aplicación de mi banco y le envié exactamente $1, con una nota que decía, que pague tu verdadera madre ahora. Y ese fue el momento en que me harté. Pero la verdad es que ese hartazgo se había estado gestando durante años. Esto no es solo una historia sobre una foto. Es sobre lo que pasa cuando el amor se da por sentado, cuando los sacrificios son invisibles y cuando las personas a las que criaste deciden que nunca fuiste familia. Nunca planeé ser la madre de nadie, y mucho menos una madrastra. Pero la vida no te pide permiso, ¿verdad? Conocí a Eric cuando tenía 28 años. Era amable, sensato y, a diferencia de la cadena de niños crecidos con los que había salido antes, realmente cumplía sus promesas. Él ya tenía una hija, y al principio me pareció una parte más del paquete, una variable más a considerar. Nunca imaginé que esa variable se convertiría en una fuerza tan destructiva. Pensé que el amor y la constancia serían suficientes. Estaba equivocada. 12 años de comidas preparadas, tareas ayudadas, noches en vela cuando estaba enferma, secretos compartidos, todo reducido a no había espacio para ti. La frialdad de esas palabras todavía me hiela la sangre. Después de enviar ese $1, sentí una calma extraña. Una calma amarga, pero calma al fin y al cabo. Había puesto un punto final, un límite. Era una forma de decir, ya basta. Tal vez suene mezquino, incluso cruel. Pero a veces, la única forma de protegerte es cortar de raíz. Y ese $1, esa pequeña venganza, me devolvió algo de mi poder. Fue un padre soltero, con la custodia completa de una niña de 6 años llamada Lacey. Su madre se había ido cuando ella tenía 4. Ya no está en nuestras vidas, me dijo la primera vez que hablamos de ello. Simplemente no pudo lidiar con la situación. La primera vez que conocí a Lacey, se escondió detrás de las piernas de Eric y susurró, ¿te vas a quedar? Debería haberlo sabido entonces. 12 años después, sigo siendo yo la que le preparaba el almuerzo cada mañana, la que la acompañaba a la parada del autobús, la que la abrazaba cuando lloraba porque otros niños le decían que no tenía una mamá de verdad. Asistí a todos los recitales escolares, le compré su primer sostén. La cuidé durante su primer desamor y trabajé horas extras para pagar sus clases de baile cuando a Eric le redujeron las horas. ¿La di a luz yo? No. Pero le di todo lo que una madre podría dar, y lo hice sin pedir nunca reconocimiento alguno. No lo hacía por aplausos. Simplemente la amaba. La amaba más de lo que creía posible amar a una niña que no había salido de mi propio vientre. Y ese amor me cegó a todo. Me cegó a cómo Eric empezó a recurrir a mí para todo lo relacionado con la crianza. A cómo Lacey comenzó a llamarme mamá solo cuando necesitaba algo. A cómo se esperaba que yo diera, pero nunca realmente incluida cuando se tomaban decisiones. Oye, decidimos que Lacey va a ir a ese campamento de arte privado este verano, dijo Eric una noche después del trabajo.
Decidimos nosotros arqueé una ceja. ¿Desde cuándo, nosotros, tomamos decisiones sin mí? Parecía confundido, como si genuinamente no lo entendiera. Bueno, tú eres la que tiene mejor puntaje de crédito. ¿Puedes poner el depósito en tu tarjeta? Te lo pagaré. Spoiler no lo hizo. El campamento me costó $3,200. Me salté unas vacaciones por eso. Comimos pasta durante 3 meses. Pero Lacey estaba feliz, y eso era todo lo que quería. Luego vino la factura de la terapia, luego la compra del vestido de graduación, luego la preparación para el SAT, luego su primer coche. Y cada vez que preguntaba, ¿estamos seguros de que podemos pagar esto? La respuesta era la misma, sabes que no lo pediríamos si no fuera importante. Me convertí en la madre invisible, la que pagaba, administraba, se preocupaba, pero nunca contaba. La verdad empezó a resquebrajarse un año antes de la graduación. Recuerdo la primera vez que me golpeó, realmente me golpeó, lo poco que realmente importaba en esa casa. Era una sensación fría, como una premonición, pero la enterré profundo, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Estaba tan involucrada en Lacey, en su futuro, que no me permitía ver la realidad de mi propia situación. Estaba en negación, creo. Negando la creciente sensación de que estaba siendo utilizada, de que mi amor y mi generosidad eran dados por sentado. No quería creer que los años que había invertido, el amor que había ofrecido, no significaban nada. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que tarde o temprano germinaría. Era el 17 cumpleaños de Lacey. Yo planeé la fiesta, horneé el pastel con mis propias manos y pasé horas colgando luces en el patio trasero. Cada detalle, desde la comida hasta las decoraciones, fue pagado por mí. Sus amigos llegaron, llenando el jardín de risas y música, y hasta su madre biológica apareció, regalándonos 15 minutos incómodos. Sonreía con una familiaridad que negaba todos los años que había estado ausente. Estaba tomando fotos, tratando de capturar cada momento, cuando Lacey se colocó junto a su madre y dijo, «Tomémonos una foto juntas, solo nosotras dos». Me quedé petrificada, con la cámara en la mano. Vi a Eric, que me miraba con una expresión que interpretaba como lástima, murmurar algo sobre que ella no lo decía con mala intención. Pero lo decía, claro que lo decía. La prueba llegó con la publicación en Instagram, una foto de madre e hija con la leyenda, con mi verdadera mamá. No podría haberlo logrado sin ti. Ni una sola mención a mí, ni siquiera una etiqueta. Me pasé días mirando esa foto, sintiendo una punzada en el pecho que no entendía del todo. Se suponía que yo era la adulta, ¿no? Que estas cosas no me afectaran. Pero me afectaban, y mucho. Había invertido demasiado, sacrificado demasiado, para ser invisible. Luego llegó la graduación. La noche anterior, fui yo quien planchó su toga, quien le compró los tacones plateados que tanto deseaba. Me senté 3 filas detrás de su madre, quien no había asistido a una sola reunión de padres en 12 años. A pesar de todo, aplaudí con todas mis fuerzas cuando Lacey cruzó el escenario, orgullosa y radiante. Pero al día siguiente, al ver las fotos que había subido a las redes sociales, me di cuenta de que no estaba en ninguna. Había estado allí, junto a ella, sonriendo, animándola. Sin embargo, al subir el álbum, me había recortado. Literalmente. En una, apenas se veía mi hombro. Eso era todo lo que era, un hombro, una sombra en el borde de su vida. La sensación de invisibilidad se había intensificado, y la pregunta, ¿por qué duele tanto?, resonaba en mi cabeza. Ese hombro. Todavía me duele el recuerdo. Esa noche, ya más tarde, le pregunté directamente, ¿por qué no salgo en ninguna de las fotos? Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Es que no había espacio para ti. ¿Espacio? ¿Después de 12 años criando a esa niña? ¿No había espacio? Fue entonces cuando empecé a verlo todo de una manera distinta. Como si alguien hubiera limpiado el cristal a través del cual había estado mirando todo este tiempo. Empecé a recordar la forma en que Eric siempre la complacía, como nunca me defendía, como cuando saqué el tema de la foto, se encogió de hombros y dijo, los adolescentes son temperamentales.
No te lo tomes tan a pecho. ¿Tan a pecho? ¿Ver cómo la niña a la que crié me borraba de sus momentos importantes? Me pareció bastante personal. La gota que colmó el vaso, supongo, fue su audacia. 2 días después, me envió un mensaje directo pidiéndome ayuda. Oye, ¿crees que podrías prestarme dinero para el alquiler este mes? Papá dice que anda justo, y no quiero molestar a mamá. Te prometo que te lo devolveré. La misma chica que me recortó de la foto. La misma chica que dijo que no había espacio para mí. No respondí de inmediato. Me quedé allí, con el mensaje en la pantalla, dándole vueltas en la cabeza. Miré mi aplicación del banco, un poco perdida. Entonces le envié exactamente $1, con una nota que decía, que tu verdadera madre pague ahora. Y entonces la bloqueé. Bloqueé a Eric. Bloqueé a su madre. Bloqueé a todos y cada uno de ellos. Bloquearlos debería haber traído algo de paz, un respiro. En cambio, se sintió como encender una mecha y verla avanzar lentamente hacia un cartucho de dinamita. Eric apareció 3 días después, sin previo aviso. Simplemente estaba allí, de pie frente a mi edificio de oficinas, con su polo arrugado y esa mirada que siempre ponía cuando quería arreglar las cosas sin realmente arreglar nada. Necesitamos hablar, dijo. No, respondí, pasando junto a él sin detenerme. No tenemos nada de qué hablar. Él me siguió. No tenías que ser tan cruel. Me detuve y me giré. ¿Cruel? Me borró de su vida, Eric. De su graduación. De todo. ¿Y asterisco ahora asterisco yo soy cruel? Es solo una niña. Tiene 19 años. Levantó las manos al aire. ¿Qué quieres de nosotros? Solté una risita amarga, casi un bufido. ¿Querer? Quería respeto. Quería que alguien notara los 12 años que entregué. Pero ya que eso no va a pasar, quiero silencio. ¿Ver? Pero, claro, no me dejaron en paz. Primero los mensajes de texto, luego los mensajes de voz. Lacey, no tenías que ser tan mezquina. Solo necesitaba ayuda. Eric, por favor no conviertas esto en algo más grande de lo que es. Y luego me llamó asterisco su asterisco madre. Hola, soy Heather, la mamá de Lacey. Como si no reconociera la voz de la mujer que abandonó a su propia hija y regresó solo para las fotos. Ha estado llorando. No sé qué le dijiste, pero está hecha un desastre. Bien, le dije. Hubo una pausa larga. Solo intento entender qué esperas lograr con todo esto. Espero que te hagas cargo, respondí con frialdad. Ella dice que eres su verdadera madre, ¿no? Entonces págale el alquiler. Cómprale comida. Maneja sus berrinches. Yo estoy fuera de servicio. Suspiró profundamente, como si asterisco yo asterisco fuera la irrazonable. Sabes, siempre tuviste esa necesidad de ser la heroína. Eso me dolió más de lo que esperaba, porque tal vez sí la tenía. Pero eso no significaba que no fuera necesaria. Colgué el teléfono. Esa noche, recibí un nuevo mensaje de Lacey. Pero esta vez no era una petición. En cambio, sentí que era más una declaración, un ajuste de cuentas pendiente. Un cierre que quizás ninguna de las dos estuviéramos listas para enfrentar, pero que inevitablemente se avecinaba. La leí con detenimiento, sintiendo un nudo en el estómago que me decía que todo estaba por cambiar. 12 años que parecían desvanecerse en el aire de un instante a otro. Era una amenaza, sin duda. Una captura de pantalla de una publicación que había redactado, pero no se había atrevido a publicar. La leyenda decía, imaginen ser criadas por alguien que solo daba para sentirse importante. Imaginen ser castigadas en el momento en que dejan de necesitarlas. La foto era de ella llorando. Reconocí el collar que llevaba puesto, uno que le regalé cuando cumplió 13 años. Y entonces llegó el verdadero giro. Adjunto al mensaje había un enlace a GoFundMe. Había creado una recaudación de fondos llamada Escapando del trauma de una madrastra tóxica. Ya tenía $2,300 en donaciones. Decenas de comentarios, era emocionalmente abusiva. Usaba el dinero para controlarla. Nunca la dejó ser ella misma.
Me senté en el suelo y me quedé mirando la pantalla, con todo el cuerpo helado. Estaba reescribiendo nuestra historia, convirtiéndome en la villana, públicamente. Y la gente se lo estaba creyendo. No dormí esa noche. No comí nada. Solo me quedé ahí sentada, desplazándome por los comentarios, las publicaciones compartidas. Entonces me di cuenta de algo. Un nombre. Uno de los principales donantes era Eric. Sentí que el corazón se me hundía. $500. Su nota decía, te apoyamos siempre, cariño. Nadie puede apagar tu luz. Ese fue el detonante. Ese fue el momento en que la mecha llegó a la dinamita. Al día siguiente, entré al banco. Cerré nuestra cuenta de ahorros conjunta. Transferí mi parte, la parte que yo había construido, a una nueva cuenta a mi nombre. Cancelé la tarjeta de crédito que Eric siempre usaba para emergencias. Llamé al abogado. Empecé el proceso de disolver el matrimonio. Ya no podía más. Pero antes de abandonar esa vida por completo, tenía una última cosa que decir. Hice una captura de pantalla del GoFundMe, rodeé la donación de Eric, escribí una leyenda. 12 años fui su madre cuando nadie más lo era. Di mi tiempo, mi dinero, mi amor. ¿Y ahora recibo esto? ¿Un GoFundMe acusándome de abusiva? Bien. Reescribamos la historia. Solo asegúrate de incluir esta parte. Se lo envié directamente a Laci. Sin palabras. Solo la captura de pantalla. Luego, entré a la aplicación de mi banco. Nota, este capítulo está cerrado. Y la bloqueé de nuevo. Pero, ¿el giro inesperado? No se detuvo. Una semana después, recibí una carta certificada por correo. Era de su abogado. Laci estaba solicitando un reembolso por daños emocionales incurridos debido a una extralimitación parental. Me estaba demandando. Me quedé de pie en la cocina, agarrando la carta con fuerza, riendo como una loca. 12 años de recogerla en la guardería, fiebres nocturnas, ascensos perdidos, tensión financiera, amor. ¿Y ahora quería facturármelo? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo una traición. Esto era la guerra. Y finalmente estaba lista para contraatacar. Al ver ese GoFundMe, sintiendo la traición como una puñalada directa, lo único que pude hacer fue enviar esa captura de pantalla. Sin explicaciones. No las necesitaba. Ella entendía. Y después, el cerrar la cuenta y escribir ese pequeño epitafio en la transferencia, necesitaba sentir que tenía algún control, aunque fuera mínimo. La volví a bloquear, creyendo que el silencio sería, por fin, el fin. Pero no, y luego, la carta. La ridícula, absurda, increíble carta. La tomé en mis manos temblorosas, y lo único que pude hacer fue reír. Una risa histérica, casi desesperada. Me demandaba. A mí. Por daños emocionales, por extralimitarme como madre. ¿Después de 12 años? 12 años en los que su madre biológica, bueno, ella tenía sus propios intereses, ¿no? Vino y yoga, ese era su reino. Yo me quedé. Yo fui la constante. Yo llevé el peso. Yo me sacrifiqué. Y ahora, de repente, yo era la amenaza. ¿Yo era la que la había lastimado? No. Esto no era simplemente una traición. Era una declaración. Y ahora, por fin, yo también declaraba la mía. Estaba harta. Estaba lista. Esta vez, no iba a ceder. Esta vez, iba a luchar. No, definitely not today. I picked up the letter, a cold dread turning in my stomach, and walked directly to my lawyer's office. I remember placing it on his mahogany desk, the crisp paper a stark contrast to the polished surface, and sign. My voice surprisingly steady, let's get to the bottom of this. In it complete transparency. He looked up, a flick of surprise in his eyes. You reconsidering a settlement? I'm thinking of exposing things. And that's precisely what we set out to do. We meticulously constructed the case, detail by painstaking detail. 12 years, worth of evidence unearthed from the depths of my life.
Receipts, each a reminder of a shopping trip, a new coat, a pair of shoes. Bank transfers, each label with careful memos, documenting the financial commitment it made. Ballet shoes, worn and loved, evoking the memory of countless recitals. Sad prep courses, a testament to her future. Field trip lunch emails from the school, consistently listing me as the primary guardian. Medical bills, alphaid under my insurance policy, a tangible symbol of my parental responsibility. Photos, videos, a visual timeline of her life, birthday cards signed with the simple, yet profound word, man. And the piece de resistance? An old voicemail from Lathy, she must have been 16, her voice cracking with the raw pain of adolescence. Recorded after a fight with her biological mother. I had her she's so bad. You're my real mom. I love you. I kept it. God, I don't know why. Maybe, deep down, I needed a tangible reminder that it had all been real. That asterisco y asterisco had been real. Now, that very recording was going to serve as a harsh reminder to the court, to. The lawsuit never even made it to court, never progressed beyond its initial stages. Because 2 weeks before the scheduled hearing, her asterisco a un asterisco lawyer withdrew from the case. Apparently, once attribute the extensive file my attorney sent over the mountain of evidence, the detailed bank statements, that are warranting voicemail, a delivered a blunt assessment, this isn't going to hurt her. It will ruin you. She attempted to backtrack, desperately trying to reshape the narrative, to regain control. She posted another cryptic Instagram story, a vague attempt at self-preservation. Some people need to feel important, but we rise anyway. Almohadilla healing almohadilla truth. I watched it unfold from a burner account, a strange mix of resentment and weary resignation washing over me. And then, I did something completely out of character. Something I never imagined myself capable of. I posted a story of my own. A stark, unflinching image of a check. $48,753. The precise amount yet invested in her life over 12 long, exhausting, rewarding, and ultimately heartbreaking years. The caption was simple, direct, and filled with a simmering anger. You wanted receipts. Here they are. This is what love looks like when it's not reciprocated. Now pay your own rent. It went viral. Not because I orchestrated it, not because I wanted attention, but because ordinary people, the silent observers, saw their own lives reflected in it. The stepmothers, stepfathers, the adoptive parents, the countless caregivers who had poured their hearts and souls into raising children who would never acknowledge them, who would never see their sacrifices. Las mujeres borradas de los momentos cruciales. Las dadoras a las que siempre llamaron demasiado hasta que dejaron de dar. Esa noche, Eric llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. No tenías que humillarla, me dijo. Respiré hondo. No, Eric. Yo no la humillé. Ella se humilló sola. Yo solo dejé de encubrirlo. Hubo silencio. Luego murmuró, es solo una niña. Tiene 19 años. ¿Y tú eres peor? Se suponía que también debías protegerme. No sabía que llegaría tan lejos. Nunca lo sabes. Ese es tu problema. Colgué. Al día siguiente me envió un mensaje diciendo que quería hablar en persona. Nunca respondí. 2 semanas después, una amiga en común me contó que se había mudado con Heather, la mamá de Lathy. Por supuesto. Se merecen el uno al otro. 2 personas que solo aparecen cuando hay algo que sacar. ¿Pero la mejor parte? El GoFundMe de Lathy se vino abajo. La gente encontró los recibos, la verdad, asterisco mi asterisco historia. Retiraron sus donaciones. Intentó eliminar la página, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya habían inundado Reddit, TikTok, Twitter. Chica demanda a la madrastra que la crió y termina destrozada. Incluso su universidad se enteró. Alguien les avisó sobre las acusaciones en la demanda y su intento de lucrarse con ellas en Internet. Le revocaron la beca, una para la que yo la ayudé a solicitar. No fue cosa mía. Yo no la denuncié. Honestamente,
Sentí una mezcla de alivio y una diminuta punzada, de arrepentimiento. Era un desastre, una bola de nieve que creció sin que yo pudiera detenerla. Y aunque su comportamiento me había lastimado profundamente, verla caer de esa manera, no me daba ninguna satisfacción real. Tal vez, solo tal vez, ahora entendería las consecuencias de sus actos. Y tal vez, algún día, entendería mi silencio. Pero tampoco sentía pena. Era la consecuencia lógica de morder la mano que te crió, y encima, acusarla de maltrato. Me mudé de la casa. Vendí mi mitad de los muebles. Dejé las llaves sobre la encimera con una nota adhesiva, ya que te gusta reescribir historias. Aquí tienes una nueva, ella se fue. Y nunca miré atrás. Alquilé un apartamento pequeño. Nada lujoso, pero era tranquilo y mío. Y no olía a traición, al menos no tanto como antes. Durante semanas no supe nada de ellos. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Ningún intento de arreglar las cosas. Pero entonces, aproximadamente un mes después de todo, recibí una carta de Laci. Escrita a mano, con tinta. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirla. Mis entrañas se retorcían mientras lo hacía. Adentro, me equivoqué. Ahora lo veo. Estaba enfadada, y no sabía dónde desahogarme. No te merecías lo que hice. Fuiste más madre para mí que la mía propia. No espero tu perdón, solo quería que supieras la verdad. Ahora que es demasiado tarde. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la guardé en un cajón. No estoy lista para perdonar. Tal vez nunca lo esté. Pero por primera vez en más de una década, no soy responsable del crecimiento de nadie más. Y eso se siente como libertad. Antes pensaba que el cierre venía con una disculpa. Que si esperabas lo suficiente, si sufrías en silencio, les dabas espacio a las personas, te mantenías como la persona más madura, un día volverían arrepentidos, con la verdad, con suavidad en los ojos. Pero el cierre no es una disculpa. Es darme cuenta de que mi vida me pertenece, y que el pasado no tiene por qué secuestrar mi presente. Cerrar el ciclo fue alejarme mientras seguían mintiendo. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de leer la carta de Laci, no respondí. No era un castigo, sino la aceptación final, ella no estaba lista para darme lo que necesitaba. Y por una vez, yo no iba a empequeñecerme para facilitar su crecimiento. Tomé esa carta, la sellé de nuevo en su sobre y la guardé en una caja con otras cosas que alguna vez consideré sagradas. Tarjetas viejas del Día de la Madre, una foto nuestra en la playa, un par de zapatillas de ballet de su primer recital que juré guardar para siempre. No las tiré. Pero tampoco las exhibía. Ya no eran recuerdos. Eran evidencia. Evidencia de que lo intenté. Evidencia de que estuve allí, incluso cuando nadie más lo estaba. Vendí la casa. Tomé el capital y lo usé para mudarme al otro lado del país. A un lugar costero, donde nadie conociera mi nombre, ni el suyo. Conseguí un trabajo como gerente de operaciones en una organización sin fines de lucro. Ironía, ¿verdad? Todos esos años de trabajo no remunerado. Y ahora finalmente me pagaban por dirigir las vidas de otras personas. Solo que esta vez, podía volver a casa al silencio, a la paz. Sin portazos, sin chantajes emocionales adolescentes, sin un marido fingiendo estar en medio cuando en realidad solo no quería sentirse incómodo. Durante las primeras semanas, esperé a que sonara el teléfono. Me decía a mí misma que no me importaba, pero cada vez que vibraba, se me hacía un nudo en el estómago. ¿Y si es ella? ¿Y si está en problemas? ¿Y si ha cambiado? Pero nunca lo era. Y con el tiempo, dejé de esperar que lo fuera. En cambio, construí una vida. Una sin disculpas. Me uní a un huerto comunitario, tomé clases de cocina, empecé a hacer senderismo, conseguí un perro. Un golden retriever grande y torpe que no pedía nada más que mi atención y cariño. Su lealtad incondicional era un bálsamo para las heridas del pasado, una promesa silenciosa de un futuro donde el amor no significaba dolor ni decepción. Cada lametazo, cada mirada de admiración, reafirmaba mi valor, mi capacidad de dar y recibir afecto de una manera sana y recíproca.
Con él, aprendí que el cierre no siempre se encuentra en las palabras, sino en los nuevos comienzos, en la reconstrucción personal y en la aceptación de que el amor verdadero no exige sacrificio propio. Encontrar mi propio camino, lejos de las sombras del pasado, fue el verdadero acto de valentía y la llave para mi propia liberación. Imagínate eso. ¿Su nombre? Karma. Me repetía que era solo una broma, pero cada vez que apoyaba su cabeza en mi regazo después de un largo día, no podía evitar pensar, algunos amores son reales, incluso cuando no son de sangre. Una tarde, estaba en el parque canino cuando una joven entabló conversación conmigo. Tenía esa energía nerviosa de alguien que ha pasado por el infierno y aún no ha encontrado la salida. Hablamos sobre animales rescatados, traumas y, eventualmente, de alguna manera, sobre ser madrastra. La hija de mi pareja, me odia, dijo la mujer, con la voz baja. A veces pienso que no importa lo que haga, siempre seré la extraña. La miré durante un largo momento y le dije, entonces deja de intentar pertenecer donde solo te toleran. Parpadeó. Eso es duro. Es necesario. Hizo una pausa. ¿Alguna vez mejoró para ti? No respondí de inmediato. En cambio, saqué mi teléfono y busqué una foto, Karma tirada en el suelo, con la lengua afuera, las patas extendidas y los ojos llenos de devoción. Esta nunca me recortó de nada. Se rió, y yo también me reí. Y esta vez no fue amargo. Fue honesto. Pasaron algunos meses. Una mañana, recibí un mensaje de alguien inesperado. No era Lacey, no era Eric, sino Brian, el exnovio de Lacey de la universidad. ¿El tranquilo? Aquel a quien ella dejó durante su era de influencer. Escribió, hola, vi todo lo que pasó. Solo quería decir que siempre vi lo mucho que hiciste por ella. Algunos lo notamos. Ella simplemente no supo lo afortunada que era. No sé por qué ese mensaje me afectó tanto, pero lo hizo. Porque durante 12 años, pensé que nadie se daba cuenta. Nadie veía mis esfuerzos, mi dedicación. Pero alguien sí lo hizo. Alguien siempre se da cuenta. La vida tiene maneras extrañas de confirmar lo que uno siempre supo en el fondo. Le hice una captura de pantalla y la guardé en la misma carpeta donde guardaba su mensaje de voz. No porque necesitara pruebas ya, sino porque la curación no es lineal. Hay días en que necesitas recordatorios de que no estabas loca, de que no eras la villana, de que tu amor era real, incluso si fue rechazado. Es un pequeño acto de autoconservación, una forma de validar mi propia experiencia. Y, en cuanto a Lacey, ya no tengo una respuesta clara. A veces siento lástima, otras veces resentimiento. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente siento indiferencia. Estoy aprendiendo a seguir adelante. Escuché que abandonó la universidad. Su beca se había esfumado, y sin nadie a quien manipular, la dura realidad la golpeó de lleno. Tuvo que regresar a casa de su madre. Pero parece que esa convivencia no duró mucho. Heather podrá adorarla en los comentarios online, pero la realidad es otra cosa. La última vez que supe de ella, trabajaba a tiempo parcial en una boutique, vendiendo vestidos a chicas que aún creen que el mundo les debe algo. Eric sigue con Heather, al menos por ahora. Dicen que discuten mucho. Ella lo culpa de haber perdido el control sobre Lacey. Él la culpa a ella por su ausencia durante tantos años. Ninguno asume su propia responsabilidad. ¡Qué ironía! En cuanto a mí, duermo. Me levanto. Preparo café en una cocina donde nadie grita. Y cada vez que alguien me pregunta si tengo hijos, sonrío y digo, tuve. Nunca saben qué responder después de eso. Y está bien. Porque la verdad es complicada, pero mi paz no lo es. No me arrepiento de haber amado a Lacey. No me arrepiento de los años, del dinero, de las festividades, de las rodillas raspadas que besé, ni de las tareas de matemáticas que la ayudé a resolver hasta altas horas de la noche. Lo que sí lamento es no haberme ido antes. Pero aquí estoy ahora. Estoy completa. Y la próxima vez que alguien me llame solo una madrastra, sonreiré y diré, no. Yo fui la madre. Ella simplemente no lo reconoció hasta que fue demasiado tarde.